Paula, ¿me escuchas? Por favor, ¿me contestas? Paula Rojas. ¿Puedes activar tu micrófono? Listo. ¿Ya puedes activarlo? Sí, señora. ¿Ya estás grabando? ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, explico primero y ya les activo el micrófono a todos, por favor. Bueno, entonces, iniciamos. A ver si me deja ya. No me deja. Bueno. Entonces, arrancamos con el teorema. Entonces yo les dije, este teorema trabaja con el triángulo rectángulo. Esto empieza a... Ay, qué mamera. Espérame. Ay, esperen porque ustedes me hacen falta sus voces. Una cosa. ¿Dónde está? Chicos, ¿me confirman si ya tienen ustedes la posibilidad de acceder al micrófono? Señora. Ok. Listo. Sí, señora. Entonces, ojo, para que ustedes vayan tomando apunte y no escribir yo todo acá porque me queda siempre complicado la escritura. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras, escriban ustedes allá en su cuaderno, solo se trabaja para solucionar, o solo se aplica, el teorema de Pitágoras solo se aplica para solucionar triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Es decir, aquel triángulo cuyo ángulo es de 90 grados. Cuyo ángulo es de 90 grados. En un triángulo, cómo se sabe cuál es el ángulo de 90 grados? Siempre va a aparecer como un cuadradito ahí. Eso quiere decir que ahí hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué más características tiene un triángulo rectángulo? Entonces, tiene un ángulo de 90 grados. Dime. Tiene un ángulo de 90 grados y tiene dos ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Que tiene una medida menor a 90 grados. Entonces vayan colocando ahí. El triángulo rectángulo tiene las siguientes características. Triángulo rectángulo tiene las siguientes características. Tiene un solo ángulo de 90 grados. Tiene un solo ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Y dos ángulos agudos.
son los Es que miden decir, menos de 45, ¿cierto? menos de 90. A menos de Es 90. decir, menos de 90 grados. O sea, quiere decir que un ángulo agudo está comprendido mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. ¿Listo? Quiere decir que aquí donde yo voy a indicar, este ángulo es agudo, o sea que este ángulo debe ser menor de 90 grados y este otro ángulo también debe ser menor de 90 grados. Grados. Y para que sea rectángulo, este ángulo debe medir 90 grados y siempre tiene la característica que se utiliza como un cuadradito para identificar que es de 90 grados. ¿Entendido? Listo. Sí, señora. Ahora, Señora. donde yo estoy indicando, por favor, dibujaron el triangulito para que ustedes escriban Sí, señora. cómo se nombran los lados. O sea, en todo triángulo, porfa, colocan en silencio el micrófono el que no va a opinar. Donde están peleando. En este triángulo rectángulo, entonces, obviamente, como tiene ángulos, entonces ya sé que este es un ángulo de 90 grados, que se llama ángulo recto, y estos dos ángulos son menores de 90 grados, que se llaman agudos. Ahora, ¿cómo se llaman los lados? También tienen unos nombres específicos. Cateto. Cateto. Exacto. Entonces, este se llama, perdóname. Entonces, para que ustedes vayan dibujando también allá y vayan colocando los elementos. Entonces, este se llama cateto. Y para diferenciar los dos catetos, entonces lo llamo cateto 1 y este se llama cateto 2. ¿Listo? Cateto 1 y cateto 2. Ojo acá con lo que les voy a decir. El lado opuesto, si quiere anótelo. Anótelo bien grande o con negrilla o con otro color. El lado opuesto al ángulo de 90 grados. Quiere decir, aquí ubico, por favor me están mirando acá en la pantalla. Ubico un ángulo de 90 grados y el lado que se le opone, haga de cuenta que es como un escudo que se le opone a ese ángulo de 90 grados, a ese lado que es el más largo del triángulo siempre, del triángulo rectángulo, se llama hipotenusa. Se llama hipotenusa. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Entonces, No. ojo acá. Profe, ese cateto 1 y ese cateto 2 tienen que ser exactamente igual, de la misma medida. No, el cateto 1 puede ser mayor y el cateto 2 menor o viceversa. O ambos pueden tomar la misma medida. ¿Qué pasa si ambos toman la misma medida? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Alguien que recuerde? Si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, ¿cómo se llama? ¿Isósceles? ¿Isósceles? Isósceles, exacto. Entonces, piras porque va a haber una clasificación de triángulos que más adelante yo les voy a decir. Entonces, si dos triángulos tienen, si un triángulo tiene dos lados iguales, ¿se llama triángulo qué? Isósceles. Isósceles. O sea, Isósceles. quiere decir que si este cateto, perdóname acá, yo les indico, si este cateto mide 5 y este otro cateto mide 5, y además tengo un ángulo acá de 90 grados, quiere decir que yo estoy hablando de un triángulo rectángulo y además de un triángulo ¿qué? Isósceles. Entonces, rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados e isósceles porque tiene dos lados de la misma medida. ¿Listo? ¿Cómo se llama un triángulo que tenga, digamos, qué pasa ahora cuando el cateto 1 y el cateto 2 tienen diferente medida? Este puede ser menor y este mayor o viceversa. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Escaleno? Escaleno. El escaleno, por eso escalas, porque maneja escalas diferentes, ¿listo? Entonces, quiere decir que el cateto 1 tiene una medida distinta al cateto 2 o viceversa. Profe, ¿el cateto puede tener la misma medida? Esa es una pregunta que me han hecho. ¿El cateto puede tener la misma medida que la hipotenusa? Les pregunto a ustedes, ¿será que el cateto puede tener la misma medida que la hipotenusa? No, porque serían No dos creo. hipotenusas. No puede tener Más porque la que eso. hipotenusa... No, profe. La hipotenusa sí, perdónenme, la hipotenusa siempre es Una sola. siempre la hipotenusa, uy, perdónenme,
siempre la hipotenusa es el lado que Más largo. Más largo. Más largo. mayor. Mayor. Entonces, ¿Listo? Cuando los dos catetos son Siempre. iguales es un triángulo que Ojo, pilas entonces. Isósceles. Cuando tienen los catetos la misma medida se llama isósceles. Isósceles. Cuando tienen los tres diferentes, o sea, los catetos son de diferente medida se llaman Escaleno. Escaleno. pero si tienen un ángulo de 90 grados, todos también son rectángulos, o sea, puede ser rectángulo isósceles y rectángulo y escaleno. ¿Ustedes han mirado sus escuadras que les piden para dibujo? Que ustedes las llaman escuadras de 45 y escuadras de 60. sí. Y fíjense que la escuadra de 45 grados es un triángulo rectángulo, pero al mismo tiempo es un triángulo isósceles, porque los dos catetos son iguales. Y la escuadra de 60 grados, entonces, tiene dos catetos diferentes medida y obviamente tiene su hipotenusa. Entonces, es un triángulo escaleno y al mismo tiempo es un triángulo rectángulo. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Me? Digamos, los catetos no importan cómo estén acomodados, digamos, cateto 1, cateto 2, y yo cambio el cateto 2 por el cateto 1. No, no hay problema. No hay problema. Ojo, si en un ejercicio, por ejemplo, les dan así, y les dan la variable x y aquí x. ¿Qué quiere decir? Que son isósceles. Que toca Que hallar tienen los la misma valores. medida, porque estoy utilizando la misma. Ah, Pero si yo en un triángulo les digo que esto es x y esto es y, quiere decir que estos Escaleno. dos catetos son diferentes. O sea, sería un triángulo rectángulo y al mismo tiempo sería ¿qué? Escaleno, ¿sí? Porque ya sé que este va a ser un lado mayor, la hipotenusa. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Ojo, no siempre usted va a encontrar el triángulo así como se lo estoy indicando acá, no siempre, ¿cierto? ¿Ustedes ven el lapicito mío? Sí, señora. Bueno. Entonces pueden encontrar, por ejemplo, el triángulo así, digamos, un bosquejo, ¿no? Pero si aparece ese cuadradito ahí, ya sabe que este es el ángulo de ¿qué? De 90 grados. De 90 grados. O sea que voy a poner letras. Deno, beta, Listo. deno. Entonces, a ver, aquí, al azar. Ian, me aparece acá. Ian, en este caso, dame el nombre de la letra D. En este triángulo, ¿cómo se llamaría la letra D? Cateto 1. Cateto 1. Carol, ¿cómo se llamaría la letra A? Carol. ¿Está Carol? Sí está. Ah, es que hasta ahora entró, mírela. Admitir. Luis Enrique, Señora, profe. ¿cómo se llamaría la letra A? Cateto 2, profe. Cateto 2. Kevin Molina, ¿cómo se llamaría la letra C? Hipotenusa. Hipotenusa. Por acá. Gianfranco, Señora, ese cuadradito que aparece en el triángulo, ¿qué es? el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados. Listo. Juliana González, ¿cómo se llama ese triángulo? Isósceles. Isósceles, pero además, Triángulo rectángulo isósceles. ¿puedes decir que es isósceles con seguridad? Pues sí, tiene la misma medida. No, ese es escaleno. Ese es escaleno. Ese es escaleno. tendría la porque misma letra. ¿Alguno, Los catetos son Guerrero? diferentes distintos. medidas. Guerrero, ¿por qué es escaleno? Porque al mirar los catetos, se puede observar que cada medida es diferente, por lo que no es la misma letra. Si Por fueran la las mismas letra. letras, que estamos Pilas hablando acá de la por, misma exacto, medida. esa es la razón, no por el dibujo, porque el dibujo es un bosquejo.
es por las letras que yo estoy utilizando. Yo le di 3 letras diferentes. ¿Quiere decir que tiene 3 lados de diferente? Medida. ¿Entendido? Juliana González. Sí, señora. ¿Entendiste? Entonces, Sí, pilas, señora. porque en este caso no es isósceles. ¿Dónde hubiese sido isósceles? Que yo hubiera puesto el lado D, lo hubiera llamado como A. O el lado A como Y las letras Sí. fueran Con la iguales. misma letra. la Letras misma, lo iguales. hubiese utilizado para estos 2 lados. ¿Entendido? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Entonces, es escaleno, pero al mismo tiempo es ¿qué? Triángulo rectángulo. Muy bien, Rectángulo. es un triángulo rectángulo. Con esa característica yo tengo que arrancar. Miro el cuadradito de un digo triángulo rectángulo. Después miro las letras y yo digo, ah, es un triángulo. Además de ser rectángulo, es un triángulo escaleno. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora. ¿Alguna Sí, pregunta? señora. No. ¿Van tomando Pues, se te ustedes está sus trabando el apuntes, por internet. favor? Tomen sus apuntes. ¿Ya puedo borrar acá todo el texto para poner un ejemplo? Sí, sí, ya. Sí, ya. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces resulta que si yo tengo Que ya. dos, paso mucho tiempo haciendo esto. Listo. Bueno. Ya casi no lo logro. Que listo. Entonces, si yo tengo este triángulo rectángulo, ahora voy a poner no con letras, sino ya con ejemplos. ¿Listo? Ya con ejemplos. Si yo a este triángulo rectángulo, por ejemplo, le doy el valor acá de 5 y le doy, por ejemplo, aquí 8. Anotamos el ejemplo. No lo deja tomar. Ya no me deja escribir. Está loca este computador. Digamos que eso, no lo deja tomar bien. Digamos que acá es el 8, ¿no? ¿En dónde? Voy a tratar de hacerlo con el lápiz. Cateto. Ah, no, la hipotenusa. Listo. Entonces, ¿qué datos estaría yo teniendo ahí? Hipotenusa y cateto 1. Hipotenusa y un cateto. No sé si el cateto 1 o el cateto 2, porque eso depende como cada uno lo llame. ¿Listo? Así como cuando ustedes nacen les ponen nombres, ¿cierto? A las figuras geométricas también yo les coloco nombres antes de resolver. Entonces, ¿cómo le coloco nombres? Con letras en cada vértice. Entonces, ustedes pueden nombrar como quieran. Yo voy a llamar este vértice, lo voy a llamar A, este lo voy a llamar B y este lo voy a llamar. Sí. Que no me deja hacer la letra C. Lo voy a llamar C. ¿Listo? ¿Cómo nombro los lados? Entonces, pilas porque cuando yo estoy nombrando con letras mayúsculas en cada vértice, que son estos acá donde se unen las dos B rectas, más C. yo le puedo decir, sí me están viendo el lapicito, ¿cierto? Este Sí. ángulo será el ángulo ¿qué? Sí, señor. A. De A. Este será el ángulo B. B. Este será el ángulo C. Sí. Ahora, ¿cómo nombro los lados? O sea, los catetos y la hipotenusa. Entonces lo voy a nombrar con el lado contrario, la que se lo pone. O sea, quiere decir que si este es el ángulo B, que es el de 90 grados, el lado que se lo pone, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que voy a nombrar este 8? ¿Con qué letra? A. C. Con, No, voy a Con C, con nombrarla C. con la misma letra del ángulo que es B, pero minúscula. minúscula, sí. O sea que B es igual a 8. ¿Listo? ¿Cómo nombraría entonces este lado acá? A. ¿Con qué letra? Minúscula. A Minúscula. La A minúscula. No, porque es el La lado C que este lado se le está C poniendo aquí. minúscula. C minúscula. C minúscula.
¿Cómo así? No entendí. entendí. Pilas porque es el lado opuesto al ángulo. Entonces, Estamos fíjense, nombrando las ángulo partes B, del triángulo. lado opuesto, B. Ángulo C, lado opuesto, C minúscula. Ahora, Ah, ángulo A, lado opuesto, ¿cómo lo voy a llamar? A minúscula. A A minúscula. Profe, o sea que 5 es igual a C y 8 es igual a B. Ajá. Que para la otra clase voy a tener otra herramienta, ¿por qué no? Entonces, este será el lado A, este será el lado C y este será el lado B. ¿Está ahí entendido? Señora. Más o menos. Sí. Ustedes lo hacen bien bonito en su cuaderno. No, está Entonces, bacano. decir Queda que igual. el teorema de Chévere. Pitágoras, ¿cómo lo voy a aplicar? Pilas acá, otra nota para que resalten allá en su cuaderno. Espere, profe, espere. Anoten esto, por favor, para que no se les olvide. Señora. El teorema de Pitágoras solo sirve Sí. para hallar lados. El teorema de Pitágoras solo sirve para hallar lados. Profe, o sea que si me piden el ángulo C por el teorema de Pitágoras, ¿lo puedo hacer? No. Profe, si me piden el lado B por Pitágoras, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Listo? Sí. Solo sirve para hallar lados. ¿Y cuáles son los lados? O que me pidan hallar cateto o que me pidan hallar hipotenusa. Escriban esta otra nota. Siempre me van a proporcionar dos datos. Siempre me van a proporcionar dos datos. Fíjense que en el triángulo que dibujé, ¿cuántos datos les doy? Dos. ¿Cuáles? Dos. ¿Cuáles? Cateto, hipotenusa. Un Un cateto. cateto y la hipotenusa. Cateto y una ¿Listo? hipotenusa. Entonces siempre les van a dar dos datos. Profe, si me dan este triángulo, miren acá el que estoy dibujando. Sí, pues. Espere. Espérenme. No, porque es que no entiendo por qué no me... Listo. Por ejemplo, si me dan este triángulo, ¿cuántos datos les di? Uno. Pues uno, pero como son Uno iguales son nomás, dos. ¿cierto? Exactamente. Entonces les di un dato, pero como estoy nombrando la misma letra, quiere decir que esto también mide ¿cuánto? Tres. Ah, Mismo, lo También mismo. mide 3. Sería el único caso especial, ¿listo? Entonces, que me digan, Sí. el siguiente triángulo es isósceles, o sea, quiere decir que ya sé que los dos lados o los dos catetos tienen la misma medida. Que me den el dibujito así. Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero me dan solo un dato. No, porque usted ya sabe que si nombro con la misma letra o que le digan que es isósceles, ya saben que tiene la misma medida. ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Ok, Sí. listo. Entonces, vamos a darle solución. Vamos a darle solución a este triangulito. Entonces, esto es la letra A. Entonces, ¿cómo dice el teorema de Pitágoras? Entonces, el teorema de Pitágoras dice, ojo, coja la hipotenusa. Ustedes no me lo escriban ustedes escríbanmelo con letra, o sea, con la palabra. Entonces, el teorema de Pitágoras, les estoy dictando, el teorema de Pitágoras. Uy, buena madre. El teorema de Pitágoras es igual a hipotenusa al cuadrado
es igual a, aparte, hipotenusa al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El cuadrado. No me deja hacer. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1, este subíndice es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Listo, entonces empiezo a reemplazar acá los datos que me dan. ¿Me dan la hipotenusa? Sí. ¿Cuánto es? 8. 8. Listo, entonces colocan 8 al cuadrado Cierra, Mati, que se mete la perra. Justo. ¿Va a salir? 8 al cuadrado igual a qué? Igual. Igual a 5. Cinco al Entonces, 5 cuadrado. colocar el cateto que quiera. Entonces voy a llamarlo yo como el cateto 1. Entonces 5 al cuadrado más Y ahí está. A más A. más. ¿Quién sería la incógnita? A. Minúscula. Colocan más. Profe, Dime. pero eso iría entre un paréntesis. Sí, todo lo que reemplacen lo colocan entre paréntesis. Todo lo que reemplace lo pueden colocar entre paréntesis. ¿Es opcional o hay que hacerlo? Ustedes colocan, es que a mí no me deja dibujar la... Esto se aloca, entonces no me deja. Sí. ¿Es opcional poner los paréntesis del reemplazo? Es mejor, o sea, coger acá el 8. Mira, coger acá el 8. Esto que dibujando es un paréntesis. Coger acá el 5. Y coger acá A. Y esto acá es un 2. Entonces, coger el 8 al cuadrado, 5 al cuadrado y el A cuadrado. ¿Listo? Desarrollen las operaciones. 8 al cuadrado, ¿cuánto es les da? igual a 16. 64. 64, sí, 64. 4. Entonces, 64. por 8, 64. 64. 64. Entonces, por favor. el cateto sería igual a 6.24, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por ¿Quién la qué? está pidiendo? Papi, no se adelante, no se adelante. Sí, no sé adelante. Ya Calmación, calmación. ya Mire, papi, calmado. está reemplazando valores Por a la 8, loca. 64. Igual a 5 por 5, 25. 5. 25. Y quedaría más A al cuadrado. Yo no lo voy a hacer porque es que me queda difícil acá dibujar, ¿sí? Ustedes lo vayan haciéndolo ustedes allá. Ok. Es que no lo deja acá, no sé por qué no. Ahora hay que cambiar valores, ¿no? Sí. Entonces quedaría 64 igual a 25 más A al cuadrado. Ahora, Sí, ¿qué señora. hace? Mover al 64 y el 64 pasarlo. Vamos a dejar solo la variable, o sea, vamos a dejar solo A al cuadrado. ¿Qué le está estorbando A al cuadrado? El 25. El 25. Ese es el que debemos correr, el que le está estorbando. Entonces, ese 25 que está positivo lo voy a pasar al otro lado, ¿a qué? Negativo. Entonces, Negativo. queda 64. Queda 64 Menos 25. menos 25 igual a A al cuadrado. Y ahí hacemos operación y tenemos el cateto. Y ahí hacen 64 menos 25, ¿cuánto les da? 39. 39. Listo. Y en este caso, les da 39, ¿no? Y en este Sí, caso, señora.
fíjense que la variable que tengo es a al cuadrado. Yo necesito es a. A mí me están pidiendo, fíjense acá, me están diciendo es a, no a al cuadrado. Entonces, ¿cómo elimino el cuadrado? Sacarle raíz cuadrada. Sacándole raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 39 Ush. aproximadamente me da 6.24. Entonces me quedaría Abajo de ahí. 6.24 igual a A. Porque recuerden que A al cuadrado y lo encierro en raíz, se cancela el cuadrado con el radical. ¿Entendido, chicos? Señora. Señora. Bueno, ojo acá porque ¿Cuántos quedaba? ya entro a la otra 6,24. clase. Ya entro 6.24. a la otra clase, entonces ya me están esperando en la otra sala. espere. Porfa, chicos, entonces nos conectamos. Ojo acá, pueden ir haciendo el taller del periodo 1. Recuerda que lo tienen por Santillana y yo también se lo subí por Classroom. La actividad, creo que la actividad 4, lo que aparece de teorema de Pitágoras. ¿Listo? Última. O sea, Exacto. tenemos que hacer la 1 y la 4. La 4 es que era lo que aparece de convertir de grados a radianes y de radianes a grados y teorema de Pitágoras. Creo que es la 4 y la 5 o la 3 y la 4. Es No, la 4.2. Ah, exacto. Pero la de Es radianes ya, ¿no? 4.1 y la 4.2. O sea, hacemos esas dos Pero actividades. hay algunos que ya la hicimos, ¿no? Sí, algunos ya la hicimos. Sí, algunos La ya lo hicieron. rayana. ¿Ya la hicieron? Esto es de refuerzo, ¿sí? Esto es de refuerzo. Entonces, de todas formas, solo voy a no es dejar nota. por Classroom- les voy a dejar por Classroom la ruta de unos ejercicios que van a encontrar por el libro web de Santillana. Todos tienen acceso, entonces todos lo pueden hacer. Esa sí es la nota que voy a sacar, pero es para que refuercen. Los que no han hecho esa actividad 4 del taller, hágala para reforzar. ¿Listo? Profe, O sea, pero que esa 4. yo ya hice Profe, la una pregunta. 541 y la 542, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces yo les voy a dejar una actividad por el libro web de Santillana. Entonces vamos a Para Santillana. que la realicen O sea, ahí mismo en el libro, ¿vamos no en de el una cuaderno, vez ni o...? fotos, ni que me la envíen por Classroom. Ahí mismo Pero- usted le da enviar en el libro web y a mí me llega el resultado de cada estudiante. ¿Y ya publicasen o esperamos? Yo les envío para que lo hagan la otra semana. Ok, está Ok, bien. ok, Que ok, la ya hagan estaban el entrando. Calmado. Profe, me confundí con lo de la, Espere, con lo de la profe. raíz No, cuadrada. mire, son dos actividades. Para los que no han hecho, una es de refuerzo que no tiene calificación, sino de refuerzo, Ah, bueno. que es la actividad del taller, la actividad 4. ¿Listo? Los que no la han hecho, los que de pronto tuvieron dudas o alguna cosa, lo hacen. ¿Sí? Sí. Y esta sí tiene nota, que es para todos los estudiantes, y es una actividad por el libro web, que yo les voy a anotar por Classroom. ¿Listo? Están pendientes por Classroom. Listo, Listo, profe. gracias. Ah, listo, La ruta. profe. Pero esa no la deja la otra ¿Entendido? semana. Sí, señora. Eso es para que lo hagan el próximo martes. Yo les dejo ahí esa la tarea de listo. clase. Ah, ok, Profe, es que ok, me ok. confundí, confundí en la de En el cuando se saca la martes. raíz Ojo, cuadrada. el martes yo les dejo la actividad para que la hagan en horas de clase. Ese. El del libro Ok. web. Profe, una pregunta. Dime. Es que me confundí cuando sacaste la raíz cuadrada. O sea, cuando nos dio ahí, va a quitarle el cuadrado. Es que le aplica raíz cuadrada a ambos lados. Entonces le saca raíz cuadrada a 39 y le saca raíz cuadrada a A. Y la raíz cuadrada de A cuadrado. Y la raíz cuadrada de A cuadrado es A. Solo queda A. A igual a raíz cuadrada de 39, que es 6.24. Chicos, los dejo. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias por la clase. ¿Listo? Un abrazo. Chao, chao. Ahorita religión. Ahorita tenemos la religión. Tenemos la religión. Todos se vaya. salen. La Todo el religión. mundo vaya saliéndose, sí, por favor. Sí, sí. Sálgase para poder yo activar acá los de 9.5, por favor. O sea,